Hay un libro de 4 capítulos del Antiguo Testamento. En lo personal Jesús lo menciona, por eso no ponemos en duda que no fue una historia, un invento, sino un hecho real. Y vámonos al libro de Jonás, por favor, capítulo 3, versículos del 3 al 10, y luego nos pasamos al 4, terminando en el versículo 4:4. Recuerde que, hermanos, antes la Biblia no tenía capítulos ni versículos, era toda se leía, y en el lenguaje original hebreo se leía de derecha a izquierda. ¿Ok? Por cierto, el que le puso se dio la tarea a ponerle capítulos y versículos fue un inglés, creo, allá por el año 1500 y algo. Si no mal recuerdo, yo para la fecha soy malo, para las direcciones también, no sé, a veces siempre me pierdo, nunca llego a la casa. Mentira, hermano, si no llego, ya no llego. Bueno, soy hombre muerto. Nuestro parecer, un tropiezo a la obediencia y a los planes de Dios. Así hemos titulado la meditación. Nuestro parecer, nuestra apreciación, un tropiezo a la obediencia y a los planes de Dios. Ojalá que usted en su vida de fe tenga ojos espirituales, un oído espiritual, un corazón espiritual, y no un ojo carnal, un razonamiento, sino una vida de fe. Leemos la escritura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Como a todos no nos cuesta enojarnos, esta es la pregunta, no mía, de parte de Dios a su vida. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, Señor. Abra el entendimiento, el corazón, o ate los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador, y que su palabra, Señor, pueda predicarse con libertad, sin prejuicios, sin reservas. Padre, sin intención de herir, sin intención, Señor, de hacer daño, sino al contrario, que la verdad nos haga libres. Que la verdad, Señor, sea como una espada de 2 filos, quitando lo que nos sirve, lo que nos estorba, lo que nos hace daño. Señor, en el nombre de Jesús pido por mi hermano y mi hermana, para que su palabra pueda edificar su vida de fe. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, me gustaría tenerle aquí y decir: pueden tomar asiento. Este mensaje tiene como propósito el que no cometas el error de emitir una opinión. No cometas el error de emitir una opinión o estar en desacuerdo con la misericordia que Dios muestra hacia otras personas. ¿Sí? Así como cuando aquella mujer llamada María quebró el perfume de alabastro y todos dijeron: esta mujer mejor lo hubiera vendido para haberle sacado dinero y ese dinero darlo a los pobres. Jesús les dijo: déjenla, que para mi sepultura me ha preparado. A los pobres siempre les tendréis. Entonces, en ocasiones nosotros, hermanos, en nuestra apreciación, por eso nuestro parecer, un tropiezo a la obediencia y a los planes de Dios. En este caso queremos que aprendas a no cometer el error de emitir una opinión demasiado adelantada, una opinión a partir de lo que ves y no el trasfondo, una opinión o estar en desacuerdo con la misericordia de Dios que muestra hacia otras personas, ya que todos en esta vida
la hemos necesitado o la vas a necesitar. Y yo he conocido consiervos que me han dicho: lo que yo juzgué de otro pastor, me ha tocado comerme esas palabras. Significa que esta persona, como no había fallado de esa manera, atacaba, decía, y en el camino o en el mañana le tocó vivir algo igual o peor. Peor porque no solo lo vivió, sino que también lo juzgó. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, mis amados. Cuando Dios dice: tendré misericordia del que yo quiero tener misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para no estar de acuerdo en los designios, en los planes que Dios tiene? No somos nada. ¿Sí? Porque usted también y yo hemos necesitado de esa misericordia. Ahora, pero la misericordia del Señor, hermanos, es para salvar a otros, o es para esperar que alguien se arrepienta. En este caso todos conocemos esa historia de Jonás, o al menos en el contexto que estamos leyendo, poco lo vamos a ir explicando, pero sabe que Israel, en los tiempos del profeta Jonás, ya estaba dividido el reino del norte, el reino del sur, y a Jonás le tocó en los tiempos del rey Jeroboam II. Ahora, pero como recién comenzaba la división, todavía quedaba un poco de prosperidad de esos buenos reyes antecesores que había tenido todo el reino, que era Salomón, que era David. Pero poco a poco fueron entrando a una pobreza espiritual. Y quiero que, por favor, si tiene dónde anotar, qué peligroso, mis amados, es vivir en un tiempo de pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque no va a oír a Dios, ni tampoco va a tener voluntad para obedecer a Dios. Sabe que también la fe la habían convertido en una religión ritualista. O sea, cumplamos la cuota de ir al templo, cumplamos la cuota de dar nuestros diezmos, salgamos de nuestro compromiso. Una manera ritualista, creyendo que eso es agradar a Dios. Y además había una pobreza espiritual, la religiosidad ritualista, y eso había provocado en lo que es esta nación más idolatría. Más idolatría. Y esta idolatría había provocado en ellos también en la injusticia. La injusticia, mis amados, quizás ¿por qué le devolvemos? ¿Por qué somos tan malagradecidos con Dios? Se lo voy a poner este ejemplo. Hermanos, pedimos que Dios nos bendiga, Dios nos prospere, y Dios nos bendice y nos prospera, y cuando ya tenemos, en lugar de compartirlo con la familia, con nuestros padres, bueno, no sé, hacer cosas loables, venimos y esa prosperidad la celebramos con el mundo. Antes no teníamos para pecar y hoy que ya tenemos, entonces celebramos con el mundo. ¿Sí me está entendiendo el ejemplo que le quiero dar? O sea, nos volvemos injustos, nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. El pueblo hebreo era un pueblo esclavo, un pueblo que venía del desierto, un pueblo sin tierra, un pueblo sin identidad, y Dios les dio ser una nación, les dio una ley, una manera de vivir, una tierra prometida. O sea, no era para estar agradecido toda su vida. El tiempo de paz y la riqueza lo habían hecho que estuviera en bancarrota espiritual, moral y ética. La gran pregunta de nuestro pastor fundador era: ¿usted no peca porque no quiere o porque no tiene? ¿O porque no se le ha presentado la oportunidad? Medite esa parte, por favor, porque hay gente que no peca, no es porque le tengan temor a Dios, no le sale nada. Hay personas que no pecan no porque le tengan temor a Dios, son unos grandes acabados. ¿Sí? Hay gente que no peca no porque no quieran, hermanos, sino simple y sencillamente porque no tienen los recursos o no se les ha presentado aún una tentación.
Ahora quisiera que usted y yo no pequemos porque le tememos a Dios, porque queremos honrar a Dios, porque queremos acercarnos más a Dios. Por eso esa bancarrota espiritual en el pueblo hebreo se habían convertido, hermanos, ya la parte moral se estaba viniendo abajo, la parte ética. Como en nuestros tiempos. Creo que así es como se está viviendo ahora, pero yo no quiero que usted sea de ese grupo de personas. Yo no quiero que usted vea con simpleza su vida espiritual como otros. Yo no quiero que usted su vida moral la vea normal como otros. Si todos lo hacen, si todos se ponen, si todos se manchan, si todos... No. Yo quiero que usted sea esa luz en medio de las tinieblas, la sal de la tierra. Yo quiero que aprenda que podemos venir todos enfermos, como prediqué hoy al mediodía. Podemos venir siendo adúlteros, siendo fornicarios, siendo alcohólicos, siendo drogadictos, siendo ladrones. Y venimos y bienvenido, porque este es el hospital del alma. Y según la gravedad de su pecado, así va a necesitar. Dios lo va a seccionar y lo va a poner en cuidados intensivos, cuidados intermedios. Pero no viene para enfermarse más, viene para que el Señor lo cure. Viene para que el Señor obre en su corazón, en su mente, para que el Señor restaure su vida. Pero todo va a depender de su vida espiritual, de su comunión con Dios. No de venir todos los días a la iglesia, no de saberse versículos de memoria, no de ser un gran maestro de la Biblia, sino en alguien que tiene contacto con el Señor. Este es el único caso de un profeta que es enviado a una nación extranjera para comunicar el mensaje de Dios en su contra. Este es el único profeta que fue mandado allá a Nínive, la capital de Asiria. Y yo entiendo a Jonás, porque los asirios habían sido malos con esta nación. Y es bien difícil, hermano, desearle un bien, no desearle un bien, sino obedecer a Dios y hacerle un bien a alguien que te ha pagado mal. Yo sé que no es fácil. Y ese era el conflicto, ese fue el dolor de Jonás. Ahora, el arrepentimiento de Nínive, y usted ya sabe que pues a Jonás se lo traga un pez y lo escupe y lo arroja nuevamente, y luego entiende y va a pregonar, y de ahí se empieza a arrepentir la gente y llega a oídos del rey, y el rey ordena por decreto que todos ayunen y dice: quizá Dios tenga misericordia, quizá Dios. Algunos atribuyen que esta nación estaba bien golpeada y que habían sufrido 2 plagas grandes que los había devastado en los años 765 y 759. Y más adelante, en el 763, se da un eclipse y ellos estaban totalmente atemorizados. Y esas 3 cosas pudieron influir para establecer una sensibilidad de esta nación para que se arrepintieran y buscaran al Dios vivo y verdadero. Ahora, fíjese, este pueblo asirio dicen que tenía mala fama por su crueldad en la historia de Israel y de Judá. Jonás fue enviado a Nínive en parte, mis amados, para en paralelo como avergonzar a Israel. Fíjese, por el hecho de que una ciudad pagana se arrepintió ante la predicación de un extraño, mientras que Israel no se arrepentiría aunque le predicaran muchos profetas. Todos sabemos que, por ejemplo, Jonás es contemporáneo de Amós. ¿Y cuántos profetas, hermanos, Dios no levantó? Y el pueblo de Israel les quitó la vida. Porque así es muchas veces, así pasa cuando las personas no quieren escuchar la verdad. Cuando no quieren desistir de lo que están haciendo, de lo que sienten o lo que piensan. Y cuando Dios les manda a alguien, no crea que va a ser de agrado, a no ser que esta persona sea sabia, a no ser que esta persona sea humilde, a no ser que esta persona sepa reconocer los errores. Y no estoy hablando de usted, estoy hablando de David. David era sabio. David sabía reconocer sus errores. David sabía reconocer una persuasión.
David sabía aceptar responsabilidades. Ahora, recuerde que, mis amados, Israel había sido escogido y tenía una comisión de parte de Dios para que ellos fueran la nación sacerdote del mundo, para que ellos compartieran, para que esa gente llegara, conocieran al Dios vivo y verdadero por medio de su estilo de vida. Porque una fe no se impone, pero hay gente que va a querer ser como usted. Hay gente que va a desear ser como usted. Y muchos, nuestras sinvergüenzadas, han opacado el evangelio a otros. Y dicen con justa razón: para ser igual que él, mejor no soy cristiano. Porque se nos olvida que un día andábamos en tinieblas y venimos al evangelio no para hacer lo mismo, sino para ser diferente. Y una vez tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, tiene que haber fruto del Espíritu. Tu vida tiene que ser, mis amados, de otra manera. Ya no puedes decir tú, por ejemplo, no, pues si yo veo el adulterio, que es normal. No puedes, porque tú sabes que eso le ofende a Dios. No puedes ver tú la fornicación como algo normal, porque tú sabes que eso ofende a Dios. Hay cosas que no puedes decir tú, no, es que vivimos en Estados Unidos y así es la cultura. No me interesa la cultura, me gusta confrontarte si eso le agrada o no le agrada a Dios. No justifiquemos, hermano, mejor busquemos su misericordia. En este caso, mis amados, vamos a hablar de 4 consecuencias de atender más a nuestro parecer que a la voluntad de Dios. Aquí vemos la apreciación de Jonás, donde si vemos toda la historia, Nínive, hermanos, Tarsis, quedaba en lo que ahora es España. Imagínense hasta dónde se fue este Jonás, hasta dónde quería ir. Sería ¿hasta dónde? Y ahí dice claramente que por esto yo no quería ir a Nínive, porque yo conocía que tú eres misericordioso con el que se arrepiente. Y él estaba viendo una apreciación que no le parecía, y Dios se lo aclara, y Dios le hace entender, porque ese es el propósito. ¿Qué son aquellas cosas que usted, según su parecer, se convertirán en un tropiezo para que usted obedezca o para que usted no sea parte de los planes de Dios? Y yo quiero hablar de 4 consecuencias en esta historia, este hermoso libro. 4 consecuencias de atender más a nuestro parecer que a la voluntad de Dios. Porque todo radica, hermanos. Dios quería que Jonás hiciera algo y él fue desobediente. Dios le dijo: ve a Nínive, y él se fue a Tarsis. Todo lo contrario. ¿Cuántos de nosotros quizás nos hemos encontrado ahí, haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos ha pedido? Yo te salvé la vida, te sané de COVID, te saqué de cuidados intensivos, te sané de cáncer, te di un nuevo hígado, te di unos nuevos riñones, no para que sigas tomando, te saqué de la cárcel, no para que sigas delinquiendo, te di una nueva esposa, no para que la sigas maltratando, te di una iglesia, no para que la descuides, te di un ministerio. O sea, hermano, no sé si me está entendiendo, pero las consecuencias de atender más a nuestro parecer que a la voluntad de Dios, porque a Jonás no le pareció que Dios perdonara a Nínive. Y saben, muchas veces, hermanos, nosotros no logramos, o sea, la historia nos ata ciertos eslabones. Y eso, si no tenemos cuidado, venimos arrastrando problemas del pasado. No, hermano, no vale la pena. No vale la pena que si el problema fueron por ejemplo, hay familias
Donde el problema son sus padres. ¿Y usted por qué va a ser enemigo de su primo si a usted su primo no le ha hecho nada? ¿Por qué va a estar enemistado? Pero pasa eso, hermano. Pasa ahorita mire el problema que hay ahorita en el Medio Oriente. Ahorita Israel con la franja de Gaza, con el grupo ese terrorista, los Hamas. ¿A qué le enseñan los niños? A odiar a los judíos. No sé si los judíos le enseñan a odiar a los árabes. No sé. No puedo estar ahí, pero ¿por qué les trasladamos esos eslabones de odio y rencor del pasado? Tenemos que construir algo diferente. Tenemos que mirar para adelante y no abrazar el pasado en ciertas cosas. Por eso, consecuencias de atender más a nuestro parecer que a la voluntad de Dios. En primer lugar, una de las consecuencias que yo veo es que te meterá en estados de rebeldía. El no obedecer a Dios, eres un rebelde. Mire ahí en el versículo, en el Jonás 1, del 1 al 3, que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. ¿Y qué dice? Y Jonás se levantó para obedecer, no para huir de la presencia de Jehová Tarsis. Y de ahí hasta que se lo comió el pez, y de ahí ora y se arrepiente. ¿En qué estado estaba Jonás? En un estado de rebeldía. Y mire esa rebeldía, un Jonás tan indiferente, usted, tan indiferente. Bueno, hasta se enorgullecía decir: yo vengo huyendo de Dios, no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con mi familia, no quiero nada con mi mujer, no quiero nada con mis hijos, no quiero nada con mis padres. No, yo no quiero nada. Y cuando viene la tormenta, ¿saben por qué está esto? Por mi culpa. Aviéntenme y esto se termina. Y dice ahí que no sabía que faltaba. Según Jonás, ahí se terminaba el problema. No, Dios le tenía algo más todavía. Un lugar donde solo podían pasar dos cosas: o se arrepentía o seguía de necio. Y gracias a Dios, ese capítulo 2 es increíble, esa oración de Jonás, donde ahí reflexiona, pero mientras había estado en rebeldía. Hermano, usted no puede huir de manera vana con Dios. Usted no va a huir. Donde quiera que usted quiera ir, ahí va a estar Dios, diciéndole: no me estás obedeciendo, estás en contra de mi voluntad, estás siguiendo tus caprichos. Huir de manera vana. ¿Cuántos creen que cambiando de mujer resuelven el problema si todas molestan? ¿Cuántos creen que, ay, me voy a cambiar de iglesia? Si el problema no es la iglesia, el problema eres tú. El problema no es la iglesia. Si en toda iglesia hay problemas, en toda iglesia van a haber chismes, en toda iglesia hay hermanos tranza. En toda iglesia hay esos gavilanes que solo están viendo medios de nueve a gallinas y la quieren comer. Sí. Y cuídese de aquellos que se visten de uniforme. Cuídese esos de que, ay, es que yo soy bien amigo del pastor. Esos hay veces son los más sinvergüenzas. Cuídese de ellos. Cuídese de aquellos que muchos salen en la foto, hermano. Cuídese. Porque en su inocencia usted viene y dice: ay, es que quizás son porque son los más santos. Y no es que sean santos, es que Dios les tiene misericordia para que se arrepientan. Y si no, ya se van a morir. Pero muchas veces nosotros, hermanos, creemos que movernos de iglesia, eso no es la solución. Movernos de estado, esa no es la solución. No sigas tu corazón. Engañoso es. Porque si sigues tu corazón, posiblemente no sigas la voluntad de Dios y te encuentres en estado de rebeldía. Mira, una vida sin bendición. ¿Por qué, pastor? Porque en la vida del cristiano hemos enseñado, según esa hermosa promesa de Deuteronomio 28, las bendiciones de obedecer a Dios. Y dice, mire,
y estas bendiciones te alcanzarán. Qué bonito. Qué bonito. Quiero hablarle a aquellos hombres que andan cazando un montón de mujeres a ver cuál les revienta. ¿Sabe por qué? Porque ellos andan tras de lo que quizás Dios les puede proveer. Fíjese, y estas bendiciones, y escuche cómo dice, te alcanzarán. O sea, no es que usted va a andar detrás de ellas. Llegan a nuestras vidas. Llegan a nuestras vidas. Pero aquí Jonás pagó, dice, pagó y pagando su pasaje. Estoy en el versículo 3. Y pagando su pasaje, a él le tocó soltar el billetillo. A él le costó. No fue Dios el que lo bendijo. Una vida sin bendición. Dice que compró su propio viaje. Hermano, esta persona, Jonás, en rebeldía, llevándole la contraria a Dios. ¿Sabe? Enfrentando, mis amados, tormentas innecesarias. Si hay cosas que Dios te quiere evitar, pero usted decide en qué caballito se quiere montar. Yo antes, para exhortar de manera suavecita a algunas ovejitas rebeldes, le decía: ¿cómo quieres venir de nuevo? ¿Con dientes o sin dientes? Solo eso les decía. Porque de Dios no podemos huir. Dios, nuestros estados de rebeldía, Él nos pone límites. Y vienen tormentas a su vida, a mi vida, innecesarias. Porque queremos atender más nuestro parecer que la voluntad de Dios. ¿Cuántos han caído a una indiferencia a la vida por sus malos resultados? Por la ausencia de la comunión con Dios. Porque ahí se encontraba este Jonás. ¿Sabe que le llegan a preguntar: hey, este barco se va a hundir? Y tú, en lugar de estarle clamando a tu Dios, a dormir te pones. Y le dice: ay, mejor, hombre, indiferente, le valía lo que le estaba pasando. Así hay padres muchas veces con el corazón endurecido en la vida de sus hijos. No les importa lo que está pasando, no quieren ser parte de la solución de un problema. Mire en el versículo 1:12 que dice: y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero mire qué voluntarioso. Tenía una indiferencia a la vida, que aviénteme, hombre, ya estuvo. Pues, ¿y qué pasó? Por eso, mis amados, en primer lugar, una de las consecuencias de atender más a nuestro parecer que a la voluntad de Dios es que nos llevará a estados de rebeldía. Pregúntale a Dios si el lugar donde estás tienes el aval de Dios. Pregúntale a Dios si con la persona que estás tienes la voluntad de Dios. Pregúntale a Dios si lo que estás ingiriendo está bajo la bendición de Dios. Pregúntale a Dios. En segundo lugar, mis amados, otra consecuencia de atender más nuestro parecer que a la voluntad de Dios es que te llegarán momentos de disciplina. Por allá el libro de Hebreos capítulo 7, si no mal recuerdo, dice 7:12, que Dios al que toma por hijo lo disciplina o lo castiga. Momentos de disciplina. Situaciones, hermano, para que reconozcas tu falta y te arrepientas. Situaciones para que reconozcas tu falta. Y aquí yo quiero hablar
créamelo, que son momentos que no son casualidad, es el dedo de Dios. Es Dios que se está apartando para que nosotros nos arrepintamos. Situaciones, hermanos, donde no va a estar a tu alcance controlar eso. No va a estar a tu alcance. Porque esa tormenta, créanmelo, no podía Jonás y decir: hey, calmen estos vientos, calmen esta tormenta. No se podía. Hay cosas que Dios permite y no están a nuestro alcance resolver hasta que nos arrepintamos. Esos momentos, hermanos, de disciplina son para recobrar tu comunión y espiritualidad con Dios. Jonás estaba alejado, y todo porque no le pareció que Dios lo mandó a predicar a una nación que sí le había hecho mucho daño a Israel, sí, que eran paganos, sí, pero Dios quería que se les predicara. Y después que Dios les perdona, se enoja más y le dice: estás enojado, sí, hasta me quiero morir. Imagínense, ese Jonás tenía un alto grado de capricho. Era caprichoso. Le voy a explicar algo. Yo no le auguro mucho a usted si su comportamiento es caprichoso. Créamelo, no va a durar en el trabajo, no va a durar en la familia, no va a durar, porque muchas veces eso nos lleva a ser tan cerrados, donde Jonás dijo: sí, estoy enojado, y por eso no quería venir. Porque él estaba viendo con ojos carnales la situación. Miren, en tercer lugar, versículo 3 del 10, el que hemos leído: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Esto, el espiritual, el buen creyente, se alegra cuando un pecador se arrepiente, cuando a alguien se le restaura la vida. Fíjese, a un espiritual no nos alegramos cuando alguien falla, nos entristece. A un espiritual. Al carnal no. Ya ven, si tenía que pagarlas y eso, y le falta todavía. El carnal. El espiritual no puede, porque sabe que él está en la misma condición, o puede el día de mañana estar en esa condición. El espiritual, pero el carnal no. En este caso dice ahí: y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo, y se enojó. Y dice el enojo de Jonás: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cuántas personas conozco yo que dicen: y todavía está predicando ese sinvergüenza del pastor Edwin? Pues todavía, fíjese, porque está en estados de Jonases. ¿Y cómo es posible, hermano? Pues si estamos en la misma condición. Pero así es, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque perdemos el objetivo. Un día llega Juan y Jacobo, y ellos pues eran muy de la línea dura, celosa, digamos, en el Señor, y pareciera ser que habían gente predicando de Jesús, y le llegaron a decir: bueno, y ustedes cállense, ustedes no nos siguen, no tienen derecho a hablar. Y fueron donde Jesús. Señor, le dijo, según él, ellos le iban a sacar una complacencia a Jesús: buen siervo fiel. Mira, Señor, le dijo, allá andan unos predicando en tu nombre, y ¿sabes qué hicimos? Se lo prohibimos. Y en otra ocasión hubieron otros que lo despreciaron y dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? Y el Señor les dice: ¿y ustedes
de a qué padre tienen por Dios. El que no es con nosotros es por nosotros. No nos amarguemos, hermano. Si el dueño de la mies es Dios, no usted. Usted vele por hacer su parte bien y fiel y se acabó. De ahí deje lo demás. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, me estremece. Dice: y si tuviera hambre, ¿crees que te pidiera a ti? O sea, ¿usted cree que Dios necesita de nosotros, de su intervención? No. No pierde el objetivo. Si nosotros somos sal y somos luz. Pero en estos tiempos, hermano, mira qué terrible. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser suya? ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Cuál es la razón de su propósito? ¿Cuál es la razón de su preservación? Mire, algo que siempre le digo a algunos, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. No perdamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de abrir una iglesia, hermanos? De que vengan pecadores al perdón, a la salvación y a la restauración de sus vidas. No perdamos el objetivo. Y por último, la última consecuencia, mis amados, de esa apreciación equivocada, por ese parecer personal de Jonás, donde yo no estoy de acuerdo que los perdones. Ya ves, yo por eso no quería venir a predicar acá, porque yo sabía que si uno se arrepentían, entonces tú los ibas a salvar. Ya ves, por eso no quería. Porque hay cosas que a usted y yo y a mí no nos van a parecer, pero ¿quiénes somos nosotros para altercar o no estar en acuerdo con Dios, en desacuerdo con Dios? No somos nada. Y aquí, hermanos, quiero hablar aquellas cosas, porque yo conozco hijos resentidos con sus padres. Yo conozco parejas, hermanos, resentidas. No, hombre, viva su propia vida de fe. Porque es bien peligroso. Mire, en el versículo 4, 9 y 10. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Porque sentado había un fuerte sol y el Señor hace que le crezca una calabacera para que le diera sombrita a Jonás. Pero después en la noche manda un gusano para que se la coma y ya no está, y le da el sol y él muy molesto, pero molesto. Y le dice en el versículo 9: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Mire, si no era Jonás, era de temperamento demasiado fuerte. Para mí, yo le veo como falta de respeto con Dios. Fíjese que siempre he creído eso, que Dios mucho lo consintió a este Jonás, demasiado, porque para mí, si no quería, yo lo hubiera cambiado por otro. Anda rogando, hombre, pongamos otro y se acabó. Pero Dios no, hombre, mejor hizo que se lo tragara un pez para que tal vez ahí se arrepintiera. Y vaya, se arrepintió, bueno, lo volvió a tomar para sus planes. Y mire acá todavía cómo le responde. Para mí esto es una falta de respeto. Mucho me enojo y hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Hermano, un enojo descontrolado. ¿Qué lo enojó a él? Su inconformidad. Ahora yo quiero que usted medite, que usted reflexione, o que usted se desnude y que realmente acepte y le pida perdón a Dios de su inconformidad, de aquello que usted no es. Usted dice: yo no sé por qué Dios lo ha permitido. Acepte la voluntad de Dios, hombre. Porque si usted después de la inconformidad se puede enojar con Él, y con Dios no nos podemos enojar.
¿Por qué estaba inconforme Jonás? Por el perdón que Dios le había dado a otros. No le digo que yo desconozco, perdón hermano, pero por eso digo, una cosa es vivir la palabra y otra cosa es saber de la palabra. Hoy leí el capítulo 1 de Isaías y dice: miren, yo no quiero tanto sacrificio, yo quiero que aprendan lo que significa misericordia. Yo estoy harto de tanto sacrificio que me dan. Mejor sé bueno en tu vida. Aprende qué es misericordia. Jonás estaba inconforme porque Dios perdonó a otros, porque tuvo misericordia de otros, porque tuvo paciencia en otros. ¿Y acaso Dios no te ha perdonado a ti? ¿Acaso Dios no ha tenido misericordia de ti? ¿Acaso Dios no te ha tenido paciencia a ti? Cuidado. Y todo surgió, hermanos, en la vida de este profeta, porque según su parecer, según su análisis teológico, su razonamiento profundo, o sea, la gran materia gris, o sea, el futuro, el predecesor de Anthony Hopkins. O sea, no, el parecer, porque muchos tienen un análisis político, un análisis teológico, un análisis físico, de la física. No, hermanos, dejemos de querer razonar los designios de Dios, solo aceptémoslos. ¿Y sabe qué? Alegrémonos. Así como usted siente gozo, disfruta la misericordia que Dios le ha tenido a usted, la paciencia que Dios le ha tenido a usted, así también debería de alegrarse cuando un pecador también viene al arrepentimiento. No permita que sus apreciaciones lo lleven a estados difíciles, y si es hijo de Dios, es bien riesgoso porque Dios va a tratar con usted. Bueno, hoy es torre de oración, démosle un aplauso al Señor. Amén. Señor, le damos las gracias por su palabra. Gracias, mi Dios, por todos los hermanos que se han conectado. Suplico, Dios, ya te alabamos, ya te bendecimos a través de cada de esos himnos y coros que nuestro hermano, Señor, preparó para alabarte. Oramos para que nos dé descanso, valentía, paciencia, esperanza. Pero cuán importante también es, Señor, escuchar su voz. Qué importante es, Señor, no ser un religioso. Qué importante es tener oído dócil, un corazón dispuesto a que tu palabra germine, desnude mis pensamientos, mi voluntad, mi manera de creer las cosas, mi manera de ver las cosas, así como Jonás, Señor. Por eso, Padre, ayúdenos a tener mucho cuidado en emitir una opinión o un desacuerdo de algo cuando, Señor, si a usted le pertenece el universo y usted sabe lo que permite, lo que pone, lo que quita. Así que nosotros seguiremos siempre con el blanco perfecto que es Cristo. No se preocupe, hermano, no se preocupe, hermana. Mire, por ahí anda una expresión que me encanta: las cosas caen por su peso. ¿Para qué se va a estar usted amargando la existencia? ¿Para qué? Usted sigue, preocúpese en que usted esté haciendo las cosas bien para Dios, en que usted tiene siempre el amor de Dios, que usted también practica la misericordia de Dios, así como Dios se la ha dado a usted. Y recuerde, si Cristo no ha venido es porque Él quiere que sigamos salvando almas de las llamas del infierno. Y esas almas son las pecadoras, las que necesitan una palabra de Dios te ama, Dios no te condena, Dios puede ayudarte, Dios puede romper esas cadenas, Dios te quiere amar. Señor, le damos las gracias por su palabra. Gracias, Dios, por esta noche, por cada uno de mis hermanos. Esperamos, Padre, que en su vida de fe
nunca lleguen a estados de rebeldía, a momentos de disciplina de parte tuya, a perder los objetivos, Señor, por los cuales tú los has llamado, y a que no tengan enojos descontrolados, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.